Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación del doctor Ángel Locua, abogado constitucionalista, político de larga data y también, por demás, amigo mío. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted qué tal? Me alegra cuando a mis amigos les va bien. Sí. Digo, Tengo pocos amigos a los que les va bien. Es un decir. Sí, porque ahora, es un decir. Ahora nada más le está yendo bien a 2 o 3. Sí, y yo no estoy ahí porque yo estoy en una lista ahí. Tiro al blanco. Tú estás en la lista negra. Sí. Prohibido vivir. Sí. Y te hacen morir con dificultad. Sí, también. ¿Y por qué usted sabe tanto? Para que sufra, porque esa es la técnica de Sí. Mire, ¿y en qué? Usted está como un poquito retirado de la política, ¿verdad? Dedicado a la profesión. Así es. ¿Y qué tal en la profesión? Tengo trabajo, mucho trabajo. Se pique, ya a usted se le olvidó lo de economía. Excelente economista y se le olvidó. ¿Cómo es el asunto? No, lo que pasa es que, en realidad, Willy, lo que yo siempre quise estudiar fue Derecho. ¿Pero usted fue buen economista o es buen economista? El problema es que los que veníamos en esa época del interior del país y no teníamos medios, no estudiábamos lo que queríamos, sino lo que la realidad nos permitía. Entonces, Derecho se estudiaba de día y los que veníamos del interior teníamos que trabajar. Sí. En consecuencia, estábamos forzados a estudiar carrera nocturna. La economía era una... ¿Usted estudió en la UAS? En la UNFU. En la UNFU. Pero en la UAS era por la mañana la economía. ¿Y en la tarde también? Sí, pero en la UNFU era de noche. Sí. Economía, sociología, contabilidad, administración eran de noche. Empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, yo trabajaba en el Popular y podía llegar a la universidad sin problema. Sí. Cuéntame. No, quiero hablar con usted. Vamos a hablar un chin de economía a ver si usted se acuerda. ¿Cómo usted ve la situación económica? Bueno, la situación económica yo la veo como la mayoría de la gente la ve. La gente te dice que la cosa está muy bien, pero no hay un chele. Sí. No hay que ser economista para salir y preguntar eso en la calle. El Producto Interno Bruto del país ha crecido de manera sostenida a lo largo de los últimos años. De hecho, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, con muy pocas excepciones, en la crisis del 84 y en la crisis del 92 y del 2003, ha crecido desde el 66, desde que Balaguer llegó. Sí. Y ha tenido un crecimiento sostenido. Es mayor que en el resto de América Latina. Ahora, el problema es que no ha habido, y es de lo que la gente se queja, el país no ha tenido una distribución adecuada de la riqueza que se ha ido creando. Y hay una novedad en los últimos tiempos, sobre todo ahora en los últimos 6 años, y es que el crecimiento del Producto Interno Bruto esencialmente se está financiando con endeudamiento. Y el endeudamiento ya es una carga sobre la espalda de la República y de cada persona muy alta. Algunos economistas que están dedicados a los números más que yo te sitúan 53 centavos de cada peso del Producto Interno Bruto para el pago de las deudas. Eso fue en octubre, 54,7%. De ahí usted tiene que sumarle los préstamos de octubre a la fecha, porque usted dirá, no, se pagan amortizaciones e intereses, pero de eso no se trata. Para el presupuesto de este año se contempla solo el pago de intereses. ¿Qué usted me dice? Lo que te completaba la idea es que ya el peso de la carga, el seguir cogiendo dinero prestado para cualquier cosa, incluso para obras como la de Odebrecht, y no revisando los préstamos, porque yo no he oído que se van a revisar los préstamos del Banco de Exportaciones de Brasil. No. ¿Cuánto tomamos a ese banco cómplice en las estafas de Odebrecht? Otros son préstamos de carácter comercial. De hecho, la naturaleza de los préstamos, Balaguer casi no tomaba préstamos. Tampoco Leonel en el primer periodo. Ahora, el control del Congreso en manos del PLD desde el 2006 hizo que se iniciaran cadenas de endeudamientos, en ocasiones para financiar cosas importantes. Y en medio de una crisis usted ahora, tiene que incluir sí, porque, también. No, porque Leonel lo encontró en una crisis en el 4. Pero yo me refiero a la crisis financiera de los Estados Unidos, 2008-2009, que arrastró a parte del mundo. Pero nosotros no nos endeudamos por esa crisis. Nosotros de esa crisis salimos bastante bien. Los endeudamientos nuestros son alegres. Mira, la República Dominicana primero tenía una tradición por Balaguer de un endeudamiento bajo, y el endeudamiento regularmente era con organismos multilaterales a tasas muy bajas, 2-3%, 25 años. Después del año 2006, 7, 8 y ahora sobre todo,
El endeudamiento es comercial, es colocando dinero en el mercado. Casi siempre es a plazos cortos, dependiendo de la volatilidad del mercado, dependiendo de las notas que nos dan en las calificadoras Eso es de esencial. riesgo, que es esencial por toser, porque la economía tosa un poco, se pierden esas calificaciones y se nos dispara la tasa. Las tasas son altas, son tasas comerciales. Es por eso que no solo es que la deuda ya es muy alta, sino que las tasas a las que la deuda está contratada es una tasa comercial excesivamente alta para países. Son tasas buenas para el sector privado que se dedica al lucro, pero no para el gobierno que se supone que invierte en cuestiones que tienen un cariz más social, más de estructurar la economía hacia el futuro. En consecuencia, yo pienso que nosotros no estamos bien, aunque no nos estemos dando cuenta de lo grave que está nuestra enfermedad financiera. Fíjate. No, espérese. Mézclenme eso con la devaluación, las microdevaluaciones que ya dan como resultado una devaluación. Desde el 2012 a la fecha, alrededor de 25-30%, de 38 a alrededor de 50, a través de pequeñas devaluaciones que se hacían semanalmente, que cuando usted ya lo vea como panorama completo, dice, bueno, me han subido del 38 al 50. ¿Qué impacto tiene eso dentro de la economía dominicana? Gravísimo, porque es que la devaluación se te traduce de inmediato en los precios. Nosotros somos una economía abierta, que la mayor cantidad de bienes y muchos servicios la importa. En consecuencia, cuando tú traduces los pesos, una mayor cantidad de pesos para la misma cantidad de dólares, que es con lo que tú vas a comprar en el exterior, inmediatamente se te traducen los pesos, se te traducen los precios en el mercado. El mejor ejemplo de eso es la gasolina. Ahí le iba. Son los combustibles. Entonces, yo quiero que usted me analice la vinculación que tiene ese triángulo que hemos mencionado, préstamos, devaluación y combustibles. Yo no sé si tú recuerdas, pero muchos amigos televidentes puede que no lo recuerden, que a mí me correspondió resolver el tema de los diferenciales de petróleo, porque había un diferencial para el tema del petróleo que era con lo que se trataba de pagar la deuda externa. Nunca había dinero para pagar la deuda externa. Eso era un problema que el país no se ha dado cuenta que resolvió. Con esa ley se entregaba al Banco Central, aún se entrega cada semana, el importe que correspondía al pago de la deuda externa. ¿Quién lo entrega? ¿El Ministerio de Industria y Comercio? Eso lo entregaban entre el Ministerio de Industria y Comercio y Hacienda. Pasado, ¿y ahora? Se pasaban de manera directa a el Banco Central. El tema no es cómo se hace. Yo entiendo que se hace de la misma manera porque es una ley. ¿Y los porcentajes son iguales? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que aquello fue para pagar una deuda de 2.000 y pico de millones de dólares, no de 40.000. En consecuencia, han ido subiendo de tal manera los impuestos que el componente de impuesto es tan alto en los combustibles que cuando los combustibles bajan, la gente no percibe la reducción en el mercado local, porque el componente más alto no es el precio del combustible. El componente más alto son los impuestos. ¿Usted conoce algún país en el mundo donde los impuestos sean mayores que el producto en sí? No. Aquí yo estuve, perdón. Pero no, espérate. No, déjeme darle un dato para que usted complete su idea. Yo tuve aquí a una representante de la Asociación de Industria de República Dominicana y tuve a un empresario tradicional de aquí. Ambos me confirmaron que el precio del impuesto a los combustibles es casi 2 veces el producto en sí. Usted con la experiencia que tiene, ¿me confirma eso? Así es, pero se agrava, todavía se agrava más por el hecho de que el deterioro económico ya va forzando una devaluación continuada. Y la devaluación, en definitiva, tiene el mismo efecto que un impuesto. Algo planificado, porque así fue que se dijo, vamos a hacer microdevaluaciones hasta tal punto, ya se va de la mano. Mira, en una oportunidad, siendo miembro de la Junta Monetaria, se planteó en la Junta Monetaria. De hecho, no se planteó. De hecho, se llegó a discutir y aprobar unas microdevaluaciones, que era cada semana ir devaluando el peso. Recuerdo que quien me advierte del tema es Fernando Álvarez Bogar.
va a mi despacho, Fernando era el ministro de Hacienda, y me dice, Ángel, planean hacer esto en la Junta. Quillao. Corrientemente yo no iba a la Junta Monetaria porque eran tiempos muy difíciles y la Junta Monetaria está afectada de excesiva buena vida. El que llega ahí, dos muchachas muy buenas mozas, con guantes, unas picaderas, unas langostas, ahí no se te puede trabajar. No quiere salir de ahí. No hay idea. Entonces, Fernando va y me dice, y Fernando está vivo, se lo pueden preguntar, Ángel, mira, hoy van a conocer esto, yo voy a ir a la Junta y quisiera que tú no enviaras a ningún subsecretario, que son los que ahora serían viceministros. Yo quisiera que tú me acompañaras, mira, por esto, y me lleva a los estudios que Hacienda había hecho. Yo le digo, déjame revisar los números aquí y sí, yo voy a ir a esta reunión de la Junta. Fuimos a la reunión de la Junta y en la reunión de la Junta al ministro de Hacienda y al ministro de Industria y Comercio nos pasaron la aplanadora. No valió explicar los efectos que eso tenía. El problema de cuando tú haces esas devaluaciones de manera programada es que le envías a la economía un mensaje de devaluación. Entonces, todo el que está en la economía, todo agente, todo empresario... Póngame el ejemplo de los importadores. Agarra el mensaje y comienza a aumentar los precios porque él va a reponer a un precio más alto de la divisa con la que él adquiere los bienes fuera. Unos costean a futuro y otros comienzan a comprar en el presente divisas para no pagarlas más caras en el futuro. Eso siempre es negativo. A veces se hace porque no hay otro remedio, porque de todas maneras va a subir y no hay a veces los recursos para detenerlo. Pero cuando se planea eso es porque hay problemas. De la manera que tú lo quieras organizar, siempre es porque hay una enfermedad en la economía. Pero perdóname. No, yo solamente le quiero decir, pero hay problemas porque usted buscó ese problema al momento de plantearse las microdevaluaciones semanales. Oh, no, claro, no, pero espérate, en aquella oportunidad yo recuerdo que pedí permiso para levantarme de la sesión y salir para ir al baño. Eso te va a parecer un chiste. Y le pedí al ministro de Hacienda, está vivo, que me acompañara. Y no fuimos al baño, fuimos donde el presidente de la República. En ese sentido, Hipólito era una persona en ese tiempo muy objetiva. Si tú le planteabas las cosas y él la entendía, él corrientemente tomaba las medidas correctas. Le explicamos, mire presidente, el efecto es se van a mover los precios de esta manera, pero sobre todo el mensaje a la economía es terrible. Le estamos diciendo a la economía que el gobierno está apostando a una devaluación programada. Él levantó el teléfono y llamó al Banco Central. Cuando nosotros regresamos a la Junta Monetaria, la medida estaba siendo reconsiderada. Yeah. Y después la Junta Monetaria no la votó. A fin de cuentas, usted extrapóleme esa situación a lo que estamos atravesando hoy. Yo pienso que el presidente, que además es economista, porque la gente piensa que Danilo es solo químico. No, Danilo estudió economía. Ajá. Y además el presidente lleva control del gobierno. Aquí no se mueve una hoja. El que crea que pasó algo y Danilo no lo sabe, está perdido. Pero termíneme con el plano económico. Yo creo que el presidente debe tener ahora, en la etapa final de su administración, más control sobre las variables económicas, porque si no le va a dejar al gobierno que viene un dolor de cabeza que no es el legado que el país merece que él deje. Ok, terminamos con el plano económico. No está buena la cosa, ni se ve bien. No lo está. Ok, pero con Ángel López se puede hablar de derecho y de política. Usted tiene los tres pasos. ¿Cómo usted ve, pasando al derecho, la actuación del Ministerio Público el último jueves, excluyendo algunos personajes del sonado caso de Brecht, incluyendo a alguien que lo sacó fuera de la manga? ¿A quién? A un individuo que lo tenía en la manga, parece, y sacó el as. ¿A quién? A Chu Vázquez. Mira, el expediente de Odebrecht nació con poco crédito. El gobierno utilizó la política de perseguir a adversarios externos e internos a través del descrédito público, y cuando se produce Odebrecht, el gobierno perdió la virginidad. A partir de ahí,
todo el mundo empezó a creer lo que todo el mundo sabía y se decía y nadie quería creer. ¿Qué era lo que todo el mundo sabía? No, que aquí para sacar un cheque había que dar comisiones, que eran oficinas de corretaje a cargo de gente del gobierno, que te mandaban a alguien para hacerte un pago y tú tenías que firmar una sesión de crédito. Aquí dicen que hasta para hacer una cita con el presidente o tener un decreto hay que cantearse. Bueno, el hecho es ¿Ese bueno es sí o no? Yo no he pedido cita con el señor presidente. No, pero no le estoy diciendo. Usted no lo ha oído porque usted me dijo que oyó esto. No, lo que yo dije sí lo he oído y lo he vivido. ¿Lo ha vivido? Sí, en consecuencia de lo otro no te sé decir. ¿A usted lo han comisionado? ¿Le han obligado a pagar? Me han procurado, sí. Pero tú lo sabes. ¿Y usted ha pagado? No he pagado, pero he tardado 3 y 4 años en cobrar lo que por sentencia ordenó el tribunal. Y todavía tengo deudas, sobre todo en el caso de agricultura, que no se pagan si tú no cotizas. Es decir, usted tiene que dar dinero para eso. Pasa en obras públicas. ¿Pero antes o ahora, lo de agricultura? No, el nuevo ministro acaba de llegar. Pero el viejo sí cobraba por eso. Yo no sé si el viejo cobraba. Yo sé que en el ministerio se cobraba. Se cobraba. Bueno, pero no quiero distraerme de la pregunta pero tuya. Eso no es distraer. Mire, usted le está dando una herida mortal a la institucionalidad del país. No, porque la herida no se la he dado yo, se la da el presidente del Tribunal Constitucional, que sale por el mundo a quejarse de que en el país se desacatan las sentencias de la justicia ordinaria y del Tribunal Constitucional. Y cuando hay un desacato de una sentencia, siempre es por corrupción. Sí, pero lo desvía del tema, por favor. Entonces, cuando tú planteas lo de Odebrecht nació mal y pudo en el país tener un tratamiento como el que ha tenido, que si bien no es el correcto, el gobierno se ha visto forzado a tratar el tema porque vino desde fuera. La sombrilla publicitaria y de control de los medios del gobierno era de tal manera grande que el agua podía haber un diluvio y no se mojaba el gobierno. Odebrecht vino con brisa porque vino de fuera y le mojó la falda y se la levantó al gobierno entero. En consecuencia, el gobierno se vio obligado a actuar, pero lo hizo tardíamente. Si tú te sientas a ver el momento en que el presidente desafía al embajador norteamericano para que le diga los actos de corrupción, el embajador norteamericano 2 semanas después se despacha y le pone en la mesa a Odebrecht hasta el momento en que se toman las primeras medidas, que era un momento en que ya en toda América se habían tomado medidas. Creo que el gobierno se desgastó. Yo creo que el presidente se desgastó en ese tiempo y hubiera tenido un costo menor si lo hace antes. Lo que ocurre es que el hombre que pensaba y hacía diabluras del gobierno también se fue preso a Brasil. Y entonces el gobierno se quedó como sonámbulo. Y el tiempo le pasó hasta que se vio forzado a preparar una lista de imputados, muchos de los cuales no eran creíbles. ¿Y quién hacía diablura ahí entonces? Hoy Joao. No, pero Joao ya no estaba. ¿Y entonces quién? Espérate, pero déjame acabarte la idea, porque no sería útil para el televidente que nos perdamos en la idea, sobre todo en la cronología del proceso. Okay. El procurador recibe unas informaciones de Estados Unidos, dice que ha pedido unas informaciones a Panamá, dice que ha pedido unas informaciones a Brasil. Siempre a mí me llamó la atención, yo escribí un libro sobre eso. El hecho de que nunca visitó Brasil para entrevistar, para interrogar... ¿Al protagonista? A los protagonistas. Pero a Marcelo Odebrecht. No, a Marcelo y al que fue el gerente aquí, que era el encargado de entregar los dineros. Y esas 2 personas no son imputadas. Y inclusive al juez Moro, que se prestaría... Ya hay, bueno, pero los jueces no es, el juez habla por sentencia y del juez Moro... Ese no habla por sentencia. Lo que hay es que ver lo que él escribió y basta con lo que él en las sumarias produjo para tener los elementos que él tuvo para la convicción allá y para las condenas que logró dictar. El hecho es que esas 2 personas no son imputadas. No se negoció nada. Entonces, si esas personas no son imputables aquí, es improbable que nosotros tengamos aquí un testimonio que resulte útil para producir condenas. Porque aquí la pieza clave es Ángel Rondón. Es improbable que Ángel Rondón hable, porque si habla, le arrastran la familia. Entonces, Ángel Rondón es no solo un preso de la ley, es un preso del chantaje y un muerto que anda respirando de casualidad. ¿Un preso del chantaje de quién? Del chantaje del mismo sistema que él alimentó, porque si habla, le meten a la familia, le tienen las cuentas, el Estados Unidos dio toda la cuenta. Incluye. Yo no quiero. Porque si usted dice le meten, es el procurador. Es que no, es el sistema. El sistema tiene que ser personificado. No.
el sistema de corrupción del país, si tú te vas a personificarlo, entonces fracasas, porque no logras controlarlo. El procurador es un ministro del gobierno. Sí. En consecuencia, ¿a quién se le ocurre que el ministro del gobierno va a hacer algo distinto del gobierno? Eso es una línea del gobierno. Tú puedes comenzar a discutir y hablar, pero en sentido pero hablando, práctico. Entonces, es el gobierno. Es lo que quiero determinar que es el gobierno. Yo no puedo determinar quién es el gobierno, es un ministro del gobierno. El que va imputado va porque es una decisión política. ¿Y dónde se decidió quiénes iban presos? ¿En una reunión del comité político del PLD? No. ¿O sí? No fue ahí, ¿no? Bueno. Yo sé dónde fue. Bueno, yo no. Yo le voy a decir. Yo recuerdo en la prensa que hubo una reunión del comité político del PLD. Y ahí determinaron quiénes iban presos. Y ahí, no, iban miembros del comité político. ¿Y tú crees que meter a Temístocle? Temístocle era cosa fácil. Temístocle es una figura emblemática del Eso PLD. no fue en Washington. Y meterlo para después sacarlo. Bueno, pero entonces ahora, ¿dónde se arregló que saliera? ¿En Washington o aquí? Veremos la consecuencia. Entonces, mira lo que pasa. Cuando se llega a imputar a 14 personas, tú te sientas a analizar, bueno, ¿y cuál es la participación probable de esas personas? ¿Cuál es la razón para que estén ahí? Hay algunos que de cajón están colocados en el medio del ojo del huracán. Ahí no hay manera de sacarlo. ¿Quiénes son esos? Bueno, Rondón. Tú no tienes cómo sacar Rondón porque es que todo dice que él recibió 92 millones. Él dice que por asesorías será en ciencias ocultas. Pero él no dice... Rondón es lo más cerca de un analfabeto. ¿En qué podía él asesorar a una empresa de las más grandes del mundo en construcción, en ciencias ocultas? Porque ¿en qué podía asesorarla? Él es ingeniero estructuralista, él es arquitecto que pueda trabajar en diseño, él es experto en cuestiones financieras. No, él es experto en derecho, nada. Pero ¿y quién le dijo a usted que era experto en ciencias ocultas? Bueno, es lo único que se me ocurre, experto en ciencias ocultas, y le dieron 92 millones de dólares por eso. Entonces, él es del sur. Cuando viene el tema y se imputa a 14 personas, de plano había personas que tú notabas que no tenían que estar ahí. Cuando tú vas a imputar para obtener una condena, tú tienes lo primero que ver si el delito existe. Si el delito existe y no ha prescrito, en consecuencia existió y no es pasible de persecución. Sin tú pronunciarte sobre si esa persona es culpable o no, si pasó hace más de 10 años, tú no haces nada con ponerlo, a menos que tú le quieras causar un daño o quieras distraer la atención pública. ¿Qué vinculación directa tú tienes entre un evento que ocurrió en el 99, un evento en el 2004, todos prescritos, o uno en el 7, en hechos que no son conexos porque son contratos distintos, para tú entonces meter un senador, para tú mantener de esa manera en una mala doctrina, en una mala jurisprudencia, en una mala práctica de la Suprema Corte de Justicia, a todo el mundo supuestamente en la jurisdicción privilegiada? Bueno, ahora tú tienes ahí a un senador, se ha reducido la cantidad, de 14 bajan a 7. ¿A quién se le ocurre que en un lapso de casi 19 años de investigaciones y de contratos, 92 millones de dólares rastreables, sin los que no se pueden rastrear, iba a haber solamente 7 imputados? ¿Qué? Y esos 7 imputados aprobaron todos esos contratos, hicieron todas esas negociaciones. Por Dios. En consecuencia, tú llegas a la conclusión de que ahí no están todos los que son y quizás están algunos que no son. Si extrapolamos eso que usted dice al pasado. No, pero déjame... Espérese. Es que, es que el procurador dijo eso mismo te que le voy usted... a decir... Pero es que el procurador dijo eso mismo que usted dice hace unos meses, un año atrás. Mira, déjame decirte otra cosa. Que además, déjame invitar a la gente a que se vean en Netflix El Mecanismo. Pero la segunda parte, que es cuando viene... Pero en la primera ellos van a ver, creo que el capítulo 7 u 8, lo que yo voy a referirles. ¿Tú recuerdas cuando están en Curitiba los primeros detenidos que están produciéndose las primeras indagatorias y se va a procesar, se va a iniciar el procesamiento? Sí. Que toda la guerra era para que no fueran juzgados en Curitiba, sino que fueran juzgados en Brasilia por la Suprema Corte de Justicia. Sí. Tú recuerdas que cuando declinaron a la Suprema Corte de Justicia, hicieron fiestas todos, porque entendían que en la Suprema Corte de Justicia lo resolvían. Donde no había posibilidad de resolverlo era en los tribunales ordinarios. Aquí pasa lo mismo. No me diga. Aquí pasa lo mismo. Dime cuál es la razón para que el Ministerio Público radique su acusación
en la Suprema Corte de Justicia, valiéndose de la jurisdicción privilegiada de un senador. Si el senador fue vinculado a un hecho, que no lo sé, porque no he visto el expediente, tú puedes imputarle al senador el delito por el cual él puede ser sindicado. Pero eso no tiene nada que ver con los delitos del 2001, 2003, 2004. A esa gente tú le estás violando su jurisdicción natural y su doble grado de jurisdicción, que son cuestiones de carácter constitucional. ¿Para qué? Para hacer un mangú en la Suprema Corte de Justicia que termine en nada. ¿Usted cree que la intención es por parte... darle largas? Pero entonces hay una componente entre el Ministerio Público y los jueces de la Suprema. Lo que debería hacer la Suprema Corte de Justicia es retener a la persona que tiene jurisdicción privilegiada, conocer eso y enviar a la jurisdicción ordinaria al resto. Aquí, en todas partes hay jueces buenos y malos. Y aquí yo siempre oigo gente hablando nada más de los jueces malos. Pero aquí hay jueces buenos, aquí hay jueces en capacidad de fallar ese expediente en primer grado, mejor que en las altas instancias. ¿Usted puede enumerar 2 o 3? No, porque entonces puedo estar señalando inhibiéndolo, a otros. ¿verdad? Indirectamente. Claro, entonces no, pero aquí hay jueces en la jurisdicción ordinaria con capacidad para manejar ese expediente y con honestidad y coraje para hacerlo como procede. Y yo tendría más confianza en la justicia de la jurisdicción ordinaria. Pero además, espérese. agentes imputadas ahí que a algunos ni hay razón para imputarlo. Pero Chu está acusado de recibir 2.146.000 pesos. Para un presidente del Senado, eso no es significativo. Mira, yo no conozco el expediente. Yo lo vi. Está bien, pero yo tengo que hablar de lo que yo he visto. Ajá. Yo no conozco el expediente, pero vi en televisión un programa en el que la imputación a Chu era que había crecido su patrimonio, creo que 160%, en un periodo y que él no había demostrado. Bueno, lo de no ha demostrado, no entiendo cómo puede haberlo demostrado, porque lo primero que él ha dicho es que no le preguntaron nada. Entonces, ¿cómo va a demostrarlo si nadie le preguntó nada? Sí. Lo segundo es que eso es una ridiculez, porque el patrimonio de todo el mundo aquí aumenta en mayor grado que ese, sobre todo si es una persona que además de ser político está dedicado a actividades económicas productivas, como es su caso, el mismo caso de Bautista, que son profesionales y empresarios que manejan patrimonio desde siempre. Es decir, imputar a alguien con una usted tiene que ver, acusación de esa naturaleza, eso es para que la gente se eche a reír. Ahí usted tiene que ver las fluctuaciones de la moneda, ¿verdad? Porque los bienes raíces adquieren mayor... No, es que a ti te dicen que... yo siempre digo, porque aquí hay una gran injusticia fiscal, yo siempre digo que a mí me pueden meter preso mañana porque mi casa... De pronto alguien me puede decir que vale 15, que vale 17 millones. De pronto, me vale 14, 12, no lo sé. Pero ¿tú sabes cuánto me costó? ¿Cuánto? Pagada al Banco Popular durante 23 años en cuotas mensuales. ¿Cuánto? Me costó 160,000 pesos. Sí. Es decir, mi casa, yo he vivido solo en esa casa, yo vivo hace 35 años ahí. Yo construí esa casa, todo el mundo lo sabe, cuando por ahí no había nada. Nunca me he mudado de ahí. Pero si tú vas hoy y me dices, pero tú eres un ladrón porque tu casa vale 17 millones. Pero es la misma casa, lo único que ha variado es la cantidad de papeles llamados pesos en los que eso se mide. Ok, cerramos ese caso porque yo le tengo que preguntar una cosa y usted no quiere. Punta Catalina, ¿qué usted piensa de eso? ¿No hay nadie incluido ahí? Aunque se dice que desde el 2012 al 14 el 62%, el 61% de los sobornos se pagaron. Mira, tú tienes que pensar... Esto es para la historia lo que te va a decir. El presidente, y hay que reconocerle el derecho que él tiene a proteger su niña bonita. No, pero si hay corrupción, no hay que reconocerle nada. Déjame acabar. El presidente tiene 2 niñas bonitas. Una con viruela, que es el programa escolar, porque en el país hay pocos ejemplos de un programa signado por la corrupción a niveles endémicos. Y tan ineficiente. De coger un solar y venderlo, comprarlo hasta por 10 veces el valor. Y de licitar las escuelas y tú yo voy al Tribunal Superior Administrativo y encontrarte que de 20 audiencias, 17 eran en ese momento contra educación por cambiar las licitaciones que ganaron los ingenieros. Eso nunca hemos tenido una cosa tan masiva. Lo que nunca se ha hecho. Entonces, pero ese es el programa premium del presidente.
que lo heredó de Leonel, porque el 4% al primer presidente que le correspondió fue al presidente Medina, pero no fue en su gobierno que se aprobó esa ley. Lo otro es Punta Catalina, que está llamada a ser una obra que resuelve un problema, porque unas cosas van de cal y otras van de arena. Punta Catalina está llamada a ser un pilar para la solución del problema. Dicen que resuelve un problema. Ahora bien, ¿quién puede creer que esa empresa Odebrecht, en contratitos de 100, 150 millones, 200 millones, pagó a lo largo de los años 92 millones en comisiones, en sobornos? El que manejaba ese dinero es Rondón. Decía, menos o más al momento de ser recluido en Ciudad Nueva. Él dice que había previsto un 3% de la obra para esos pagos. Entonces, si esa es la práctica, si son las mismas gente, los mismos actores, y la práctica ya es que el 3% va, ¿a quién se le puede ocurrir que una obra de 2.000 millones de dólares no pagó? Es decir, no hay manera de que la gente se trague eso. No la veo. Pero esa obra, la gente no ha notado que aquí, por ejemplo, la tarifa eléctrica no baja. No. Y ha bajado, el petróleo ha llegado a costar menos de la mitad que en el gobierno anterior. ¿Por qué no baja? ¿Por qué? Porque esa obra se contrató con un préstamo, con un préstamo que iba con dos entidades bancarias, una de Italia y una de Brasil. Con el lío, esas entidades decidieron no prestar. Entonces el gobierno ha tenido que hacer los pagos de manera directa. Una parte de la presión de la tasa de cambio se llama Punta Catalina. Pero además, el no haberse podido bajar la tarifa eléctrica nunca, único país en el mundo que no la bajó, se debe a Punta Catalina. Lo que Punta Catalina le ha costado al bolsillo de cada persona sencilla y humilde que nos está viendo ahora en la televisión, no tiene madre. No tiene madre. Ahora yo lo que espero es que se inaugure y que inaugurada Planta Catalina ayude a resolver el problema eléctrico. Yo creo que es una obra importante. Ahora, si tú me dices que es una obra santa, yo tendría dificultad en admitirlo. Usted sabe que algo sobre el arbitraje que se llevaba, usted como abogado en Nueva York, acerca del gobierno Odebrecht y Tecnimont, Grupo Estrella. ¿En qué ha parado eso? Yo no sé en qué ha parado, pero es la misma historia. ¿Cuál es el problema que hay recurrente? ¿Cuál es el denominador común en todas las obras de Odebrecht? Que empezaban por 100 pesos y terminaban por 250. Se acabó el por tiempo. ahí va Punta Catalina, porque ¿cuánto es el arbitraje? ¿Cuánto es el sobreprecio? Dicen que están negociando que en vez de 700 nada más van a pagar 500. 500, nada, casi nada, 500 millones de dólares. Ángel Locual, aquí en @meridiano_CNI. Recuerde que esta transmisión usted la consigue desde esta tarde en Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Gracias a las cientos de personas que semanalmente se suman a nuestro proyecto. Oye, pero yo te quiero a ti Internet. mucho. Yo hacía años que no hablaba de economía ni de política. Volvemos mañana al mediodía.